Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hermosa mañana agradecemos a Dios por este nuevo reencuentro, por esta nueva oportunidad y por el gozo, mis amados hermanos, por el gozo en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de las adversidades. Podemos decir que somos victoriosos. La Biblia declara: mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Hay una victoria de antemano que el Señor entrega a aquellos que se convierten en sus hijos. Así que en medio del proceso, glorifique a Dios, alabe a Dios y dele gracias por todo lo que Él está haciendo, que usted no ve, que usted no puede comprender, que usted no se puede imaginar, pero que Dios está haciendo. Así que en esta mañana vamos a continuar como de costumbre, mis amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero invitarte a que abras tu Biblia. Vamos a ir a los Filipenses. Estamos en una serie de devocionales. Estamos trabajando nuestros devocionales a través de la carta a los Filipenses. Y hoy corresponde el capítulo 4. Ha sido una carta extraordinaria, una carta maravillosa que nos revela grandes verdades. Grandes verdades que cada uno de nosotros debe conocer y comprender. Y entre esas verdades está el hecho de que nosotros estamos llamados, mis amados hermanos, por el Señor a regocijarnos en Él. Esta es la carta del gozo. Y el cristiano debe tener gozo. ¿Cuándo? Siempre. Y dice la Biblia de la siguiente manera: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibiste y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Agradecemos al Señor por su obra y por su perfecta misericordia para cada uno de nosotros. Ahora, yo he titulado este devocional Una gran recomendación. Una gran recomendación de parte del Señor por medio de su apóstol Pablo. La recomendación es: regocíjate, alégrate, gózate en el Señor. Tal vez no hay nada de qué gozarse, dirás. Tal vez de qué me voy a alegrar, de qué me voy a gozar. Pero la idea es que usted aprenda a obedecer al Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Siempre, mis amados hermanos. Entonces, la idea es que nosotros atendamos a esta recomendación. Y el apóstol Pablo nos da esta especial recomendación, no basada en ideas humanas, no está basado en conceptos humanos ni en conceptos filosóficos, sino en la voluntad de Dios. En realidad era Dios mismo, mis amados hermanos, usando al apóstol para dar a la iglesia unos tics. ¿Cuántos saben que a veces necesitamos tics? Hoy está muy de moda, ¿no? La idea de los tics, tics financieros, tics en la cocina, tics para esto, tics para aquello. Bueno, Dios por medio de su palabra y usando a su siervo, nos da a nosotros tics y herramientas que van a contribuir a nuestro bienestar interno como congregación y como creyentes. Ese es el propósito, ¿no? En esta mañana. Recomendaciones que nos harían bien en escuchar y en poner por obras. ¿Cuántos están poniendo por obra lo que hemos venido estudiando? Bueno, estas recomendaciones tienen esa intención, que usted la pueda poner por obra. Recomendaciones que nos van a hacer bien, mis amados hermanos. Son unos consejos y unas sugerencias que ayudarán y darán a nuestra vida estabilidad y salud espiritual, mis amados hermanos. Ayudarán al fortalecimiento de la iglesia. Acuérdense que la iglesia somos nosotros.
un fortalecimiento interno. Ahora, todos sabemos que existe un enemigo. Hay un enemigo de nuestras almas, hay un enemigo de la iglesia, hay un enemigo de la paz, hay un enemigo de la tranquilidad, hay un enemigo de la confianza, hay un enemigo de la seguridad. Entonces todos sabemos que existe un enemigo que no le agrada el ver a la iglesia unida y perseverando en la verdad, ni le agrada ver a la familia unida. Cuando la familia está unida, cuando estamos caminando en unidad, él siembra cizaña, siembra mentiras, siembra engaños, siembra error, siembra confusión. ¿Por qué? Porque no le agrada ver a la iglesia unida. No le agrada ver a la iglesia perseverando en la verdad. Y puede que tengamos excelente doctrina, excelentes fundamentos, fundamentos firmes, pero Satanás buscará cualquier oportunidad para generar división, para romper la comunión. Y debemos estar atentos al consejo divino. En pocas palabras, no ignoremos la recomendación. Seamos prudentes, como dice el Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, haga lo que el Señor dice. Haga lo que el Señor le dice y le muestra. Dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente. Nosotros debemos ser una iglesia prudente, mis amados hermanos. Unos hijos prudentes, unos creyentes prudentes, que escuchan atentamente todo cuanto el Señor le diga. Lo primero que nosotros vemos en esta lectura de la mañana es que Pablo anima a los creyentes a mantenerse firmes. Firmes. Así que, como aquel viejo himno dice, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Cristo nos ve. Ahora, y qué hermosa manera de animarnos, ¿verdad? Pablo nos anima a mantenernos firmes, pero lo hace de una manera hermosa. Comúnmente, la idea de exhortación como que tenemos en la mente es un regaño, pero exhortar significa mucho más que eso. Exhortar es animar, alentar a alguien. El significado correcto o el significado exacto de exhortación en la Biblia tiene el sentido de motivar y de inspirar. Dios quiere motivarnos, quiere inspirarnos por medio de su palabra. Ese es el sentido de instar a una persona a hacer algo. En el contexto nuestro, que es el bíblico, la exhortación suele dirigirse a los creyentes para que vivan de acuerdo con la voluntad de Dios. Llamar cerca, invitar, invocar por imploración, por exhortación o consolación, orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolar, exhortar, exigir, mis amados hermanos. Ahora, Pablo usa un lenguaje para animarnos, usa un lenguaje afectivo con los hermanos. Dice, amados, deseados, gozo y corona mía. Así está firmes en el Señor, amados. Él simplemente no está dando un discurso. Él está exhortándolos en amor. Y usted pudiera preguntarse, ¿cómo exhorta usted cuando usted quiere exhortar a alguien? Hay gente que dice, no, pues ya yo le dije, pero se molesta, no escucha lo que le digo. La pregunta es, ¿cómo le dice las cosas? Ahora, el apóstol Pablo no era hipócrita, ni tampoco estaba usando esto simplemente como retórica o simplemente teniendo un protocolo para hablar. No, él realmente amaba a sus hermanos. Él realmente amaba a la iglesia de Filipo. Él realmente se preocupaba por ellos. Por lo tanto, él busca los medios y la mejor forma, sin dejar de ser sincero, de expresarles a ellos su sana preocupación. Hay gente que sí es verdad que te puede decir las cosas y te puede exhortar, pero te lo dice con una forma tan arrogante, tan altanera, y a veces como que te lo hace con desdén, lo hace como mirando por encima del hombro. No, Pablo no está haciendo eso, mis amados hermanos. Y como hijos de Dios nosotros debemos aprender a tener tacto. Escuche bien, debemos aprender a tener tacto. No es dejar de decir la verdad, no es dejar de corregir, no es dejar de exhortar, no es dejar de animar ni de consolar, pero es también pedir sabiduría a Dios para cómo animar y cómo consolar y cómo exhortar. Mis amados hermanos, Él usó sabiduría para corregir a la iglesia. Amados y hermanos míos, está firmes en el Señor. Él simplemente no está dando un discurso de exhortación, mis amados hermanos. Él está exhortándolos en amor a mantenerse firme. Permanezcan en el Señor, mis amados. La Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora, qué hermoso. En pocas palabras, Él está mandando una señal de que
porque los amo, los voy a corregir, porque los amo, los voy a exhortar, porque los amo, voy a llamar vuestra atención, porque son importantes para mí y mucho más para Dios, voy a llamar vuestra atención. Estad así firmes en el Señor. Ese estad es estaquete y significa como un soldado en medio de la batalla. ¿Cómo está el soldado en medio de la batalla? ¿O cómo se esperaría? ¿O para qué se entrena un soldado en medio de la batalla? Para mantenerse firme, para estar allí arreciando, para estar allí al frente, tomando la posición que le corresponde, y los demás confían en que él permanecerá en el lugar que se le ha dado. Y si él falla en su lugar, entonces el resto se ve afectado, porque tenemos que cubrirnos mutuamente. Y es lo que Pablo dice, como un soldado en medio de la batalla. En cuanto a su amor y sus trabajos, los filipenses deben estar siempre avanzando, siempre hacia adelante. Y en cuanto a la fe y a su fidelidad, deben estar inconmovibles. Estad firmes allí, inamovibles, manténganse allí, como una roca firme, mis amados hermanos. No se muevan del deber ser, de la razón y de la lógica. No se muevan del propósito y ni de la voluntad de Dios. Los filipenses han de mantenerse firmes en el Señor. Solo con Jesucristo una persona puede resistir las seducciones de la tentación y la debilidad de la cobardía. En nuestra propia fuerza no podemos mantenernos mucho tiempo. Mantenemos mientras nos vemos afectados o nos vemos en peligro. Pero en Jesucristo, en el Señor, en su palabra, una persona puede resistir las seducciones de la tentación y la debilidad de la cobardía. La palabra que Pablo usa para mantenerse firme es estaquete. Es la que se usaría de un soldado que tuviera que resistir en el fragor de la batalla, cuando el enemigo se lanzara sobre él. Aquí sería muy propicio aquel y maravilloso himno que se titula Firmes y Adelantes, mis amados hermanos. Ese es el llamado, firmes y adelante, sin temor alguno que Jesús nos ve. Ese coro dice, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña tremolando está. Eso dice el hermoso himno. Los cristianos, o sea, usted y yo, debemos mantenernos firmes en nuestra confianza en el Señor. En Efesios 6:10 nos habla de la importancia de la armadura de Dios y menciona la palabra firmes 3 veces. Quiere decir que es importante el consejo de Pablo. Entonces dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. Mantengámonos firmes, mantengámonos fieles, mantengámonos perseverantes, mantengámonos firmes espiritualmente, emocionalmente y doctrinalmente. Usted debe mantenerse firme doctrinalmente, debe mantenerse firme en lo que Dios ha dicho. Y luego que les habla de esta manera tan hermosa, ahora está listo para hacer la corrección. Primero resalto, primero les muestro, me manifiesto mi amor y ahora les corrijo, mis amados hermanos. Luego dice, manténganse unidos. ¿Cuántos saben que la unidad es importante? Una familia unida, mis amados hermanos, es una familia que puede resistir cualquier adversidad. Pero cuando la familia está desmembrada, desunida, cualquier cosa la afecta, mis amados hermanos. Porque no hay fuerza ni capacidad de resistencia. Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí el apóstol llama a la unidad, llama a la armonía, a la reconciliación. ¿Sabía usted que nosotros como iglesia, nuestra garantía es el Señor, pero una iglesia es más fuerte cuando está unida? Cuando hay unidad en la iglesia, cuando hay unidad en la familia, cuando hay unidad en el hogar, cuando hay unidad en ciertos proyectos, las cosas salen diferentes, mis amados hermanos. Y no es distinto en la iglesia. El apóstol llama a la unidad, a la armonía, a la reconciliación. ¿Cuántos saben que tenemos que perdonarnos los unos a los otros? La Biblia dice, perdonaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Ahora, como en toda familia, nada es perfecto. Todos tenemos un hermano que parece adoptado. O tenemos a alguien en la familia que uno dice, verdaderamente, este es totalmente distinto a nosotros. En la iglesia no es diferente. En la iglesia hay hermanos hermosos, maravillosos,
hermanos maduros, hay hermanos nuevos, hermanos que están creciendo, hermanos que son como un Pedro en sus inicios, volátiles. Son como un Pedro cuando comenzó. Todo era rápido, todo era ya, no tienen paciencia. Son hermanos que son un fosforito, son hermanos que son delicados, hermanos que tienen un carácter fuerte, pero que Dios está trabajando en ellos. Y somos nosotros, lo de la iglesia, lo que Dios está usando para trabajar en su carácter. Entonces debe haber reconciliación, debemos aprender a perdonarnos. A fin de cuentas, la Biblia dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y si no perdonamos a los hombres sus ofensas, vuestro Padre celestial tampoco os perdonará. Entonces, las filas de los creyentes deben mantenerse en unidad, de mente y de pensamiento y de alma. Imaginémonos como soldados que vamos al frente de la batalla. Debe haber entre nosotros unidad, compromiso. Debe haber en nuestro ejército, por así decirlo, debe existir entre nosotros unidad, amor, compromiso y disposición a defendernos mutuamente. Es lo que dice Pablo. Ahora, el enemigo no es mi hermano, ni mi hermana. Yo les ruego, dice Pablo, como siervo de Cristo y como alguien que les ha manifestado mi amor, a que ustedes, tanto una como la otra, Evodia y Síntique, se pongan de acuerdo en el Señor y arreglen sus diferencias. Eran buenas hermanas, por así decirlo. Habían trabajado junto con Clemente y los demás colaboradores con Pablo en la formación, en la fundación de la obra de la iglesia. Habían estado allí presentes, habían sido de apoyo, pero por alguna razón el enemigo se metió. Por alguna razón le dimos lugar a la mentira, por alguna razón le dimos lugar a la envidia, por alguna razón le dimos lugar a la insatisfacción, por alguna razón le dimos lugar al pleito. Yo no sé qué pasaría entre ellas porque no da detalles, pero había una separación, había una división, estaban en desacuerdo. Y Pablo dice que se pongan de acuerdo en el Señor y arreglen sus diferencias. Sí, podemos tener diferencias, pero la voluntad de Dios y por amor al Señor y por amor a su palabra, Él nos manda a ponernos de acuerdo. Eso significa a dejar a un lado las diferencias. Yo te pido disculpas, yo te pido perdón, nos perdonamos. Pues no estoy de acuerdo con muchas cosas que pasaron, pero bueno, perdóname porque tampoco debí reaccionar así, tampoco debí ponerme así, tampoco debí haber hecho esto, porque yo no soy Dios para cambiarte a ti. Yo no puedo imponerme y a que se hagan las cosas como yo quiero. Es un error de mi parte. Estuve equivocada, Evodia, Síntique. Entre mujeres es muy fácil ponerse en conflicto o en desacuerdo. Es difícil entre mujeres ponerse de acuerdo. Y hay hombres que también se ponen a veces así también. Difíciles para ponerse de acuerdo. Pero forma parte de la iglesia. Sigue siendo mi hermano, sigue siendo mi hermana. Dentro de una familia siempre hay un hermano vivo, mis amados hermanos. El que quiere mejor herencia, el que quiere quitarle a los demás, el hermano que nunca quiere poner, el hermano que nunca quiere dar, el hermano que siempre está esperando que le resuelvan. Eso es cierto. Y tal vez no es correcto, pero no deja de ser familia por eso. Y lo mismo sucede en la iglesia. Siempre van a haber personas o hay hermanos que son complicados, pero por eso no dejan de ser iglesia, por eso no dejan de ser hermanos. Mientras dé fruto de arrepentimiento, y la prueba de todo eso era este llamado de atención del apóstol Pablo. Pónganse de acuerdo entre ustedes, arreglen su diferencia. Eran dos mujeres en la iglesia que tenían una desaveniencia. Cuando yo conocí a Cristo, cuando yo entregué mi vida al Señor y comencé mi vida cristiana, yo pensaba que todo en la iglesia era diferente. Yo pensaba que todo eso era una comunidad de amor, de ternura, una comunidad de sensibilidad, una comunidad donde todo giraba en torno al bienestar del otro, donde todo era hermoso y donde no habían confrontaciones, donde no habían divisiones y donde no había pleito. Y en mi primera reunión de asuntos yo estaba timbrado en esa silla, no sabía en qué lugar estaba yo. Pero eso no quiere decir que no eran creyentes, lo que quiere decir es que ahí se muestra nuestra vieja naturaleza que tiene que morir en nosotros. Se ve el orgullo entre los hermanos, se ve la vanagloria entre los hermanos, se ve el egoísmo entre los hermanos,
se ve el sarcasmo entre los hermanos, que no es lo que debería ser. Por eso digo, estamos en crecimiento, estamos en formación. Por eso, la palabra de Dios tiene que exhortarnos, tiene que corregirnos. Porque estamos en un proceso, mis amados hermanos. Todavía nos falta mucho. Por eso estamos en las mañanas acá. Porque necesitamos, yo necesito del Señor, usted necesita del Señor. Y la única forma de que nosotros podamos crecer espiritualmente y avanzar hacia la madurez es mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces es algo que suele suceder en la iglesia. Las diferencias y los desacuerdos entre los hermanos. A veces hay problemas con el presupuesto. ¿Qué hacemos? Las reuniones de asunto a veces se tornan un poco incómodas porque hay gente que se opone a lo que un grupo quiere hacer. Hay gente no solamente eso, que todo no le gusta, que todo le molesta, que todo le fastidia, y hay que lidiar con esa realidad. Por supuesto, hay cosas en las cuales ya hay que arreglar de la manera que dice la Biblia. Si es cuestión de pecados, si es cuestión de mentiras, bueno, ahí tocan tomar otras cartas en el asunto. Toca hacer lo que dice la palabra. Hay momentos en que una cosa es que un hermano tenga un carácter, una forma de ser, pero cuando uno es confrontado, cuando uno es llamado, cuando llega un momento en que uno tiene que reaccionar. Y si no reacciona, pues Pablo también da instrucciones acerca de eso. Ahora, es algo que suele suceder en las iglesias, las diferencias, el desacuerdo entre los hermanos, pero no es justificable. El Señor nos llama a la reconciliación. No debemos permitirnos mantener diferencias y aprender a vivir y a convivir con ellas como algo normal, porque eso ya entra entre la hipocresía. ¿Qué quiere decir esto? Hay diferencia, hay cosas que no están bien, no he arreglado las cosas con mi hermano, pero actuamos como que si no pasa nada. Hola hermana, hola hermano, Dios te bendiga. Otros por miedo a confrontar no resuelven la situación y así pasan los años. ¿Y sabe qué es eso? Cuando consentimos el pecado y permitimos que el pecado conviva con nosotros, ahí empiezan los problemas. Primero, porque no es la voluntad de Dios. Y segundo, donde hay pecado, mis amados hermanos, donde hay pecado, no digo pecado que no conozcamos, pecado consciente, no hay crecimiento, no hay desarrollo y no hay avance. Entonces no debemos permitir que las diferencias nosotros aprendamos a vivir y a convivir con ellas como algo normal. La idea es poder arreglar y solucionar cualquier diferencia que entorpezca la armonía espiritual de la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que dice la ley. Ahora Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pues sí, puede que haya alguien que tenga algo contra nosotros. O yo puedo tener algo contra alguien. O sea, Dios no da por descartado que esto no exista internamente. Al contrario, Él dice, si esto sucede y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Lo primero no es eso. Lo primero es arréglate. Deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, ¿cuántos ofrendantes? ¿Cuánta gente espiritualmente mal no sigue haciendo cosas aparentemente para Dios, pero Dios no las recibe? Primero arregla tu cosa, mi amado hermano. Primero arregla tu situación. Primero ponte de acuerdo. Primero reconcíliate. Primero perdona. Primero pide perdón. Y después entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque toda ofrenda que se presente en ira, en enojo, sin arreglar las diferencias, sin ponernos de acuerdo, sin pedirnos perdón, sin restauración, entonces no es recibida por Dios. Ahora es lo que yo entiendo, sin necesidad de entrar en detalles técnicos en cuanto a la gramática. Está muy claro el mensaje. Y si está muy claro, yo debo obedecer. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces es sencillo. A Dios no le agrada la idea de que nosotros estemos en enemistad o en pleitos. Y aunque es muy común en el día de hoy, esa no es la voluntad de Dios. No es su voluntad. Y cualquier hermano o hermana que anda en esta situación debe orar
y debe buscar por todos los medios posibles la reconciliación y arreglar las cosas antes, mis amados hermanos. Arreglar las cosas. Antes también se cantaba un coro, no sé si usted lo conoce. Si ustedes, como dicen por acá, vieja guardia, o tiene ya sus añitos, debe haberlo conocido. Dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha esa oración. Dios no escucha esa oración si no te has reconciliado. Hermanos, esto es lo que trae ese estorbo en nuestra vida espiritual, estorbo en nuestra vida cristiana. No podemos, mis amados hermanos, tener cosas contra nuestros hermanos. No podemos vivir en unidad si no existe y no existirá armonía entre los miembros si no sabemos perdonarnos y sobre todo pasar las faltas, el odio. Creo que hay mucha gente con odio, el resentimiento, la ira, la envidia, el desprecio hacia tus hermanos. Eso es tremendo. Pero qué triste, mis amados hermanos. No tanto por la persona que sea despreciada por el otro, sino por quien desprecia al otro. Porque el que vive en hiel de amargura, el que vive en oscuridad y en hiel de amargura es el que desprecia a su hermano. No deben tener lugar estas cosas entre nosotros, mis amados hermanos. Es algo satánico. Escúcheme bien, algo satánico. El que se ríe y aplaude y el que abucha y el que está constantemente haciendo porra a esto se llama Satanás. Era el enemigo que estaba buscando perturbar la unidad y la armonía en la iglesia de Filipo. ¿Por qué? Porque era una iglesia noble, era una iglesia espiritualmente sana, era una iglesia que estaba apoyando la obra, era una iglesia que estaba comprometida, y a Satanás, pues ese tipo de iglesia no le agrada. Dice, bueno, aquí tengo que hacer algo. Voy a comenzar aquí con la intriga, voy a comenzar aquí con el que alguien me dijo, voy a comenzar aquí a perturbar la armonía, porque usted sabe qué pasa, ¿no? Cuando hay división interna entre la iglesia, cada quien hace una facción. Unos apoyan a uno, otros apoyan al otro grupo. Y cuando una iglesia está dividida, comienza la confusión, porque escucho por aquí, escucho por allá, y fulano me dijo algo, pero fulano está de aquel lado, el otro está de este lado, y comienza Satanás a obrar. ¿Por qué? Porque una iglesia unida y una iglesia en armonía, una iglesia bien espiritualmente, es una iglesia que avanza como una planadora, mis amados hermanos. Tal vez lento, pero con paso fuerte, firme y aplastante. Entonces, el enemigo estaba buscando perturbar la armonía en la iglesia de Filipo. Porque una iglesia unida es una iglesia con poder espiritual. Dios se manifiesta por medio de ella. En la pureza y en la integridad, Dios se complace, mis amados hermanos. Ahora, yo espero que en el nombre de Jesús a nosotros nos quede claro lo que el Señor está diciendo. Y fíjense cómo el enemigo quería dañar la obra. Eran hermanas muy colaboradoras, servidoras. Y aquí le voy a pasar un dato importante. Le voy a dar un consejo importante. No importa que usted sirva al Señor. No importa que usted ame la obra de Dios. El enemigo va a buscar la forma de perturbar lo que estamos haciendo para Dios. Eran hermanas colaboradoras, servidoras, fieles. Y uno pensaría, oye, ¿entre los líderes debe existir eso? ¿Existirá eso entre pastores? ¿Existirá eso entre líderes, entre los de la alabanza, entre evangelismo? Se supone que ahí está la gente madura, la gente que no pelea, la gente que no discute, la gente que está espiritualmente bien. Hermanos, pero el estar espiritualmente bien no es garantía de que el enemigo no quiera perturbar nuestra vida cristiana. Aquí estaban dos colaboradoras fieles, Evodia y Esíntique. Estas combatieron juntamente conmigo. Ellas no eran cualquier persona común, eran servidoras, eran siervas del Señor. Pero precisamente el diablo estaba buscando dañar esa relación y esa dupla espiritual de servicio. Claro, el lema del diablo es divide. Dividir significa debilitar, divide significa oportunidad para Satanás entrar. Él dañó precisamente la relación y la dupla espiritual que habían entre estas dos mujeres. Por eso Pablo, en amor, pide a su colaborador y compañero fiel que ayudes a estas. Los hermanos que están en pleito divididos, los que estamos acá y somos espirituales, debemos buscar la reconciliación y buscar la manera de arreglar las cosas. No la dejes sola, le dice. No las veas como inmaduras, sino al contrario, ayúdalas a solventar dicha situación y recuérdales
que ellas han sido de provecho y de bendición en la obra de Dios. Muéstrale que es un ataque del enemigo y que no se dejen ganar la batalla. Pablo moviliza todos los recursos de la iglesia para redimirla, para solucionar el conflicto, para solucionar el problema. Creía que no había esfuerzo demasiado grande para mantener la paz y la unidad en la iglesia. Una iglesia en la que hay peleas no es una iglesia, porque le ha cerrado las puertas a Cristo. No se puede estar en paz con Dios y en guerra con los hermanos al mismo tiempo. Esa es la mentira más grande. Seguimos entonces en nuestra lectura. Luego dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estemos afanosos, mis amados hermanos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estén siempre llenos de alegrías en el Señor. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, dice Pablo, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. ¿Por qué perdemos los años, el tiempo, los meses, los días en conflictos, mis amados hermanos, que no resuelven nada? ¿Para qué? Y Pablo recuerda algo muy importante que no debemos pasar por alto. Si el Señor viene, ¿qué va a pasar con nosotros? Resuelvan su situación, dice Pablo. Alégrense en el Señor, regocíjense en el Señor. Que vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Que ustedes sean considerados como hombres misericordiosos, generosos, magnánimos, perdonadores. Personas que no guarden resentimiento, que no guarden odio. Que la gente pueda ver en ustedes el carácter de Cristo formado. Además, el Señor está cerca. Este es otro consejo maravilloso y valioso que todo hijo de Dios debe atesorar y valorar. Todo hijo de Dios debe atesorar y valorar este consejo. Hay suficientes razones para gozarnos y alegrarnos en el Señor. Cuando puedes poner tu mirada en la palabra de Dios, en sus promesas, puedes alegrarte y gozarte en su voluntad. Lo único que todos los seres humanos necesitan aprender acerca del gozo es que no tiene nada que ver con las cosas materiales, ni con las cosas, circunstancias externas. No, eso es lo único que nosotros debemos saber. Lamentablemente invertimos el orden. La gente cree que el gozo tiene que ver con lo mucho que poseemos. Pero Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Entonces el gozo, mis amados hermanos, lo que usted debe aprender sobre el gozo es que no tiene nada que ver con las cosas materiales ni con las circunstancias externas. El gozo cristiano es independientemente de todas las cosas de la tierra. El mundo se puede estar cayendo, se puede estar desbaratando, su vida puede estar en un constante conflicto, pero usted internamente puede tener gozo y puede tener paz. Y si tiene gozo y paz internamente, se irradia exteriormente. La cosa no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El cristiano lleno de gozo, el cristiano lleno de la palabra, el cristiano lleno del Espíritu Santo, es un cristiano que irradia gozo, irradia alegría, irradia esperanza, y el mundo lo puede palpar, el mundo lo puede ver. ¿Cómo tú puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo tú puedes tener tanta confianza? ¿Cómo tú puedes tener seguridad? Pues eso no procede de mí, procede de Dios. Yo no confío en lo que simplemente veo, yo confío en lo que Dios ha dicho. Y por encima de lo que acontece o de lo que acontecerá, el Señor ha prometido a los que le aman que todas las cosas nos ayudan a bien. No solamente ha prometido eso, Él ha prometido, en medio del tiempo en el que vivimos, que nosotros esperamos según sus promesas. Él ha prometido que sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos. Él ha prometido que nada puede separarnos de su amor, ni angustia, ni peligro, ni espada, ni persecución, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, mi gozo, mi alegría no está en lo que veo, sino en lo que Él ha prometido. Y fiel es el que promete. La Biblia dice, he aquí que fiel es el que promete. No solamente eso, sino dice, el Dios que no miente. Dios tiene, mis amados hermanos, un título. Dios es veraz.
Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él no puede mentir. Él no puede ir en contra de su propia naturaleza, ni en contra de su palabra, ni en contra de lo que Él ha prometido. Él cumple lo que promete. Pero yo necesito, mis amados hermanos, entender que mi gozo y que mi alegría no dependen ni de esto ni de aquello, sino del Señor. Pero si no leo la palabra, si no oro, si no invierto tiempo en mi vida espiritual, pues estas cosas para mí van a ser extrañas. Esto que acabo de decir es como otro lenguaje diferente para mí. Porque yo toda mi vida o todo el tiempo vivo confiando en mí mismo, en lo que puedo hacer, en mis logros, en mis capacidades, en mis talentos. Pero no así el cristiano. Usted puede tener todo eso y aún así necesita confiar en el Señor. Porque tener todo eso no es garantía de nada. Conozco gente inteligentísima, extremadamente capacitada. Yo pudiera decir que si el mundo lo conociera, pudiera ser un premio Nobel. Pudiera ser una persona que tuviera muchos premios y reconocimientos. Pero he podido palpar y me he podido dar cuenta que eso no es suficiente. Se requiere más que eso, mis amados hermanos. El gozo cristiano es independiente de todas las cosas de la tierra, porque no procede del mundo, sino de Dios. El gozo que yo os doy no es como el mundo la da, ni la paz que yo le doy es como el mundo la da. No. Tiene su fuente en la presencia continua de Cristo. Dos amantes están siempre felices cuando están juntos, no importa dónde. Si se aman de verdad, están siempre juntos y felices. El cristiano no puede nunca perder el gozo porque no puede nunca perder a Cristo. Pablo les está diciendo, yo sé lo complicado que es la vida. Yo mismo estoy en una condición de preso, posiblemente quizás bajo sentencia de muerte, cuando estoy escribiendo esta carta a los filipenses. Pero aún así puedo experimentar el gozo que proviene de Dios, que invade e inunda mi mente y mi corazón y rebosa externamente. Otra vez les digo desde la cárcel, regocíjense. No se dejen invadir la mente y el corazón solamente de las realidades y las circunstancias. Recuerden que por encima de todas estas cosas está el Señor. Está Cristo. Él tiene el control y la última palabra. Alégrense de que el Señor cumplirá su promesa y que Él es fiel y que tiene cuidado de nosotros aún en medio del valle de sombra de muerte. Alégrense de que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En que la adversidad, Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido acompañarnos en medio de la adversidad. Ha prometido darnos su gracia y poder para vencer. No estamos solos ni abandonados. Estamos en las manos de un Dios que dice que Él es el Dios de vivo y no de muerto. El Dios que ve. Él es la fuente de gozo y de fortaleza, de esperanza, de vigor, de salud. Él es el que multiplica nuestra fuerza. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos da la mano derecha y nos sostiene. Él es el que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. En Él hemos creído y Él es fiel. Él cumple su palabra. La Biblia dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, ¿puede usted alegrarse en Dios? Claro que hay razones suficientes para glorificar a Dios, para tener gozo, para tener alegría. Alégrense en el Señor. Que el mundo los conozca como creyentes de fe, como gente optimista, como gente que brinda esperanza, como gente que comprende, mis amados hermanos, la dinámica del mundo, pero por encima del mundo está Dios. No es negar la realidad. Pablo no dice, yo estoy feliz porque estoy aquí en el Mediterráneo, con vista al mar. Estoy feliz porque llegaron los patacones con un rebozado de camarones y langosta. No, para nada en absoluto. Sabrá Dios qué le daban a Pablo de comer. Dice que él estaba en cadenas, preso, pero aún desde la prisión, sin garantía alguna, más que la promesa del Señor, estaba escribiendo una carta, alégrense y gócense. Porque si alguien debería estar triste, ese sería yo, pero no lo estoy, y mucho menos ustedes, mis amados hermanos. Alégrense en el Señor. Gócense en Dios. Gracias a Dios, porque tú eres nuestra fortaleza y nuestro sostén. Y tú vienes pronto, mis amados hermanos. No se olvide de eso. El Señor está cerca. De esta promesa debe sostenerse usted.
No se alimente, mis amados hermanos, de mentiras ni de engaños. No, aliméntese de la palabra. Me fortalece y el gozo de Dios, dice la Biblia, es mi fortaleza aún en medio de esta prisión, dice el apóstol Pablo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Sean comprensivos, tengan simpatía, sean magnánimos, tengan magnanimidad. Como cristianos seamos personas que tengan magnanimidad. Tengamos autodominio, buenos modales, buena educación, cortesía. Seamos gente llena de gracia y que da de gracia lo que de gracia ha recibido. Que el mundo les pueda conocer por su generosidad y bondad, por su contentamiento, por su generosidad hacia los demás, por su misericordia o clemencia frente a las faltas y las fallas de otros, mis amados hermanos. Puede incluso aludir a la presencia con alguien que se somete a la injusticia o maltrato, sin deseo ni intención alguna de desquitarse. No se afanen por nada. Y aquí entramos en otro tics fundamental. No se afane por nada, mis amados hermanos. Ahora, pregunta honesta en esta mañana. ¿Nos afanamos? ¿Se afana? ¿Tiene afán en este momento? Si se afana, escúcheme bien, si se afana y tiene afán en este momento, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, no se afanen por nada, dice la Biblia. En vez de afanarse, oren y la oración calmará el afán. Si tiene afán, ore y la oración sincera calmará el afán. Puede que no cambie la realidad ni la circunstancia, pero usted cambiará. Su corazón angustioso dejará de estar en angustia. Su preocupación excesiva que le roba el sueño se hará a un lado y usted podrá descansar. En vez de cargarse de angustia, descárguese de sus preocupaciones o descargue su preocupación en Dios. ¿Cómo olvidar aquel hermoso himno? Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es, escuche bien lo que dice el himno, esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Estás débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Descárguese delante del Señor con el debido respeto y con la humildad correcta. Descárguese delante del Señor. El himno dice, ¿te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. De eso prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Ahora, yo no sé en quién confía usted, pero si confía en este Dios del que está hablando Pablo, usted puede tener descanso hoy mismo. Hoy usted puede descansar. Hoy usted puede descargar. Hoy usted puede ir delante del Señor y decir, Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis ansiedades, aquí están mis preocupaciones, aquí están mis temores, aquí pongo delante de su presencia todo esto que me atormenta y me aflige. Señor, habla mi vida, muéstrame si hay pecado en mí, si necesito reconciliarme, si necesito poner en orden ciertas cosas, dame la gracia, dame la fortaleza, ayúdame, Señor, a vivir en paz, en armonía. Permite, Señor, que yo pueda descansar en tus promesas y en tu palabra. Y con esto termino. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensá. Piense, mis amados hermanos, en todo lo que es verdadero. Ande en la verdad, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piense. Ocupe su mente en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro, en lo justo. Ocúpese en eso, que sus pensamientos, que su mente esté llena de todo esto. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced. Si usted hace esto, mi amado hermano, dice la Biblia, el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, damos gracias a Dios por su palabra, porque es una verdad. Pero
No es solamente saber lo que es verdad, mis amados hermanos, es vivir en la verdad. Yo espero en el Señor que esta gran recomendación que Pablo nos da la pongamos por obra, que la vivamos, que la meditemos, que la reflexionemos y que la practiquemos. Vamos a orar en esta hora y digámosle: Señor, gracias, porque no sé qué sería de mí sin ti, Señor. Gracias porque has llegado a mi vida, Señor, y has transformado, Señor, mi realidad. Te pedimos perdón, Señor, porque al igual que Bodia y Sintique, así andamos muchas veces, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque, Padre, a veces no estamos en el mismo sentir. A veces se nos olvida que no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que tú quieres, Señor. Y que no es nuestra voluntad, sino tu voluntad. Se nos olvida que la iglesia te pertenece a ti y no a nosotros, Señor. Se nos olvida, Señor, que nuestros enemigos no son nuestro propio batallón, nuestros propios hermanos, nuestras propias hermanas, nuestros propios líderes, nuestros generales, coroneles. No, Señor. Nuestros enemigos no son ellos, Señor. Nosotros estamos allí para apoyarlos, para ayudarlos. Estamos allí para enfrentar juntos al verdadero enemigo, Señor. Para batallar en este mundo en el cual necesitamos que otros creyentes, que otros soldados nos lleven en sus hombros cuando somos heridos, Señor. Necesitamos tanto el uno del otro, Señor, que se nos olvida a veces, Señor, que tu obra no avanza por la fuerza de uno, Señor, sino por tu misericordia y por tu voluntad. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Pablo. Señor, entendemos que la división no es buena ni en la iglesia, ni en casa, ni en el lugar de trabajo, Señor. Pedimos, Señor, que seamos reconciliadores, pacificadores. Si somos nosotros los que tenemos que perdonar, ayúdanos a perdonar. Si somos nosotros los que necesitamos pedir perdón, ayúdanos a pedir perdón. Y si somos nosotros, Señor, parte del problema, queremos ser la solución, Señor. Permite que tu Espíritu Santo canalice todo, Señor. Oramos, Padre amado, para que en nuestro corazón, Señor, toda pesadumbre, Señor, toda mentira, todo engaño, toda confusión, toda tristeza, Señor, infundida por el engaño, por la mentira, Señor, toda desesperanza y todo desaliento en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sea disipado y desechado, Señor. Que lo puro, lo honesto, que lo verdadero, que tus promesas, que tu verdad permanezcan en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Pedimos, Padre amado, para que podamos esparcir, Señor, la gracia que tú nos has dado, Señor. Que nuestra gentileza, Señor, nuestra actitud pueda ser conocida en el mundo, Señor. Oh Padre amado, que nada nos afane, Señor. Que podamos descansar en ti, Señor. Tu palabra nos invita: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar, Señor. Ciertamente, Señor, a veces decimos este texto es aplicado para los que no te conocen. Pero hay muchos que aún conociendo tu nombre, Señor, siguen andando con la maleta encima, Señor. Siguen, Señor, andando, Señor, con el peso encima, aún cuando no pueden llevarlo, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor, descanso de la religiosidad, Señor. Descanso, Padre amado, de las mentiras o de las ideas equivocadas. Descanso, Señor, de un montón de cosas, y queremos despojarnos de ese peso porque no podemos llevarlo nosotros, Señor. Y te pedimos descanso, reposo para nuestras almas. Verdadero gozo, verdadero contentamiento, Señor. Padre, que podamos descansar, Señor. No, Padre amado, seguir viviendo en una intención religiosa, sino vivir en la paz, en el gozo y en la serenidad que tú puedes dar, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas. Solamente tú conoces sus realidades internas, de sus hogares, de su familia, lo que ellos necesitan, lo que ellos están pidiendo. Señor, reconcilia, Señor, las relaciones familiares, Señor. Reconcilia, Señor, a los esposos con las esposas con los hijos con los padres. Señor, reconcilia a la iglesia, reconcilia a los líderes, reconcilia, Señor, a los creyentes. Señor, que tu palabra, Señor, sea un bálsamo en esta mañana, Señor. Y que el poder de tu Espíritu Santo obre en cada uno, Señor, según la necesidad. A ti la gloria, Dios, a ti la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, saludos para todos, bendiciones. Saludos para nuestros hermanos allá en Buenos Aires, mi hermana Karina, la familia Araque completa, sus esposos, ¿verdad? Sus padres, bendiciones para ellos. Así también un saludo para todos nuestros hermanos que tal vez nos escuchan, si es que todavía nos están pasando, no sabemos, pero estaban transmitiendo por la radio de Casa de Oración Argentina. Saludo para todos ellos, un abrazo grande. Pedimos humildemente sus oraciones por mi familia, mis hijas, mis dos hijas, mi esposa.
por la iglesia acá también en Bogotá, que sea el Señor ayudando a su iglesia, levantando líderes en medio de ella y que el Señor siga cumpliendo su propósito en nosotros. Mandamos saludo también a nuestros amados hermanos en México, ¿verdad? Desde la Ciudad de México, los hermanos que nos ven. También nuestros hermanos que nos ven en Houston, por allá tenemos también unos hermanos que constantemente nos sintonizan, constantemente nos siguen. Saludos para ellos, para la iglesia en Houston, para sus pastores y también para nuestra familia que vive en Houston. Mi cuñada Carolina, los sobrinos Daniel, ¿verdad? Y Jeremías, y también a mi concuñado Carlos Ruiz. Sea el Señor ayudándolos también. Y bueno, a cada uno de ustedes, mis hermanos de Venezuela, mi hermano David, su esposa, ¿verdad? Marvilú, y cada uno de los que pueden conectarse. Les mando un abrazo y que tengan